Señoras y señores, muy buenas, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Hoy tenemos una plática interesante con un distinguido invitado, diputado del Congreso Nacional de la República por el Partido Nacional de Honduras. Le damos la bienvenida al diputado Nelson Márquez. Qué gusto saludarlo, diputado. Muchísimas gracias, Alan. Es un placer poder estar con usted en su tan prestigioso canal y saber que llegamos a muchos hondureños que están en este momento con la expectativa de qué está pasando en torno al Congreso Nacional y a las diferentes iniciativas que ahí son propuestas. No hay duda, vamos a entrar en materia de inmediato para poder conocer en relación al trabajo que corresponde a las comisiones a las que usted integra. Entiendo, se han desarrollado importantes reuniones hoy sobre lo que tiene que ver con reformas electorales y otros aspectos importantes que me gustaría que compartiera con nosotros en relación a este tema. Así es, gracias a la confianza del doctor Mauricio Oliva, somos parte ahora mismo de una comisión especial que preside el abogado Antonio Rivera Callejas como presidente de esta comisión, pero que es integrada por diputados de los diferentes partidos políticos, respondiendo a una necesidad en el pueblo hondureño. Recordemos que en el último proceso electoral hubieron dos temas que fueron los más cuestionados y que fueron los que llevaron incluso a algunos partidos políticos en algún momento a mencionar desde varios meses antes de que se realizaran las elecciones que fuera cual fuera el resultado no aceptarían cuál era el resultado porque, número uno, decían en aquel momento no confiaban en la labor que estaba desarrollando el Registro Nacional Electoral y número dos, tampoco confiaban en las funciones que tenía y en cómo desempeñaban sus funciones en el Tribunal Supremo Electoral. En ese sentido, si recordamos cuando finalizó la primera legislatura del actual Congreso Nacional, se aprobaron la creación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, así como también de una corte de justicia electoral, así como también de un nuevo Registro Nacional de las Personas. Pues en el marco del nuevo Consejo Nacional Electoral hubo una propuesta que fue presentada la semana pasada por el doctor Mauricio Oliva, pero que responde a una iniciativa que tomaron los presidentes de los órganos electorales que fungieron desde 1982 hasta la fecha en nuestro país y que lograron conjuntar toda su experiencia, admirable porque lograron dejar de lado sus propias intenciones políticas, sus propios pensamientos políticos, para conjuntar en una propuesta una ley que nos permita a nosotros asegurar que cada voto que llegue a una mesa electoral, que un hondureño o que una hondureña presente en una mesa electoral cuente para la toma de decisiones, ya sea en el orden municipal, departamental o a nivel nacional o en cualquier otro evento en el que se practica la democracia a través del voto de los hondureños y hondureñas. Ok, propiamente la comisión en la que trabaja en esta primera jornada con el tema o integraron a otros sectores. Bueno, hemos iniciado ya a trabajar, pero en el trabajo que estaremos desarrollando, una de las cosas que hemos hablado es que debemos integrar a todos los sectores que sea posible, todos aquellos sectores que en algún momento puedan aportar para el enriquecimiento de esta ley, para nosotros es oportuno. Vamos a presentar al Pleno del Congreso Nacional, una vez que concluyamos con este trabajo, un proyecto muy mejorado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la base es la propuesta de los presidentes de los órganos electorales, pero también el Tribunal Supremo Electoral actual tiene propuestas que hacer. Y esas propuestas también las vamos a analizar al seno de la comisión, ¿verdad? Durante el proceso que nos está llevando esta revisión, también vamos a incorporar, o estamos ya incorporando, las observaciones que ha hecho tanto la Organización de Estados Americanos en los últimos procesos electorales, la Unión Europea ha hecho sus respectivas también observaciones en los últimos procesos electorales y por supuesto también el año pasado se generó en las mesas del diálogo propiciadas por las Naciones Unidas una serie de recomendaciones que para nosotros son importantes. Pero también hemos mencionado de que hay un grupo de diputados que en los últimos meses o incluso en los últimos años han presentado propuestas que creen que pueden mejorar las condiciones en términos de democracia en nuestro país y también estamos en la disposición de tomarlas en cuenta. De hecho, la reunión que hemos tenido el día de hoy, eso nos ha servido para eso, para sentar justamente las bases de cómo se desarrollará el dictamen de esta ley tan importante para la democracia de nuestro país. No hay duda, diputado Márquez. Ahora, hay uno de los aspectos que es fundamental en cuanto a la duda que pueda tener el pueblo hondureño o algunos sectores políticos del país. Por ejemplo, el tema de la integración o la conformación del órgano, de este Consejo Nacional Electoral. Hay quienes son muy exigentes y piden que sea político, que no sean miembros de los partidos políticos quienes integran estos importantes cargos de dirección. Yo le pregunto, sin que esto vaya a generar algún compromiso para usted,
en cuanto a su opinión como miembro de la comisión? ¿Cuál debería ser el mecanismo de selección? Bueno, primero que en esta comisión no vamos a seleccionar a nadie. En esta comisión vamos a establecer las bases de selección y no nos podemos ir más allá de lo que ya es la creación del Consejo Nacional Electoral, en donde se establecieron los requisitos. Ahí se mencionó de que para ser miembro del Consejo Nacional Electoral había que ser mayor de 30 años, hondureño, no tener ningún tipo de dificultad legal para poder fungir en esta posición, sí. Pero también nos vamos al tema de idoneidad. Yo creo que el reclamar que no tenga un pensamiento político es complicado. ¿Por qué? Porque ni un ser humano es totalmente apolítico. Hasta el que se dice apolítico lo es porque no cree en la política que está viviendo. Entonces, igualmente tiene un pensamiento político. Pensar que vamos a tener una persona que nunca haya votado, yo más bien pensaría que si una persona nunca fue a votar... No es demócrata. No es demócrata, no merecería ser miembro de un Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, alguien que fue a votar en algún momento incluso tuvo el pensamiento político de decir, en los casos más extremos, bueno, yo no voto por nadie y a nadie le pongo el voto, pero fui a votar porque soy demócrata, ninguno me pareció. Así como también habrán otros que dirán, bueno, yo tengo el pensamiento de que voy a votar por la persona, no por el partido, y eso es un pensamiento político también. De manera que encontrar un tema de inmaculación en temas de pensamiento político va a ser complicado. Sin embargo, hay algo que sí debemos asegurar. Una persona que llegue a cumplir con un puesto de magistrado del Consejo Nacional Electoral debe ser una persona que al momento de tomar una decisión sobre el proceso que se va a llevar a cabo, debe hacerlo específicamente pensando en que se cumpla la voluntad de la mayoría del pueblo hondureño. ¿Cómo garantizar eso? ¿Cómo garantizar ese proceso? Que creo que también es otra de las dudas y otra de las incógnitas que genera el proceso. O sea, ¿cómo lograrlo? Hay diferentes modelos de gobierno. En el modelo de gobierno que nosotros tenemos, que es un modelo demócrata, que es un modelo que cree en una república, existen los pesos y los contrapesos. Y para que nosotros podamos tener un Consejo Nacional Electoral que genere confianza, debemos tener pesos y debemos tener contrapesos a lo interno. ¿Cómo se logra eso? Teniendo la mayoría de las fuerzas políticas representadas. ¿Por qué? Porque al momento de que se dé fe de que un proceso se llevó a cabo de manera correcta, deben dar fe tanto los pesos como los contrapesos. Ok, en la reforma constitucional hablan de cinco magistrados, ¿verdad? Así es. De 5 magistrados. 3 propietarios y 2 suplentes. 3 propietarios y 2 suplentes. Muy bien. Ya acá preliminarmente o políticamente ya se maneja quiénes van a integrarlo. Propietario del Partido Nacional, propietario del Partido Liberal, propietario del Libertario de Fundación y suplentes. Ahí sí no tengo claro cómo están con las fuerzas alternativas. Porque dicen que eso fue una negociación política para permitir la aprobación de esta reforma constitucional. Desde esa perspectiva, ¿en qué medida se compromete el proceso? Yo creo que más bien lo que el pueblo hondureño ha venido esperando durante mucho tiempo es que los políticos aprendamos a ponernos de acuerdo. Cuando la clase política no nos ponemos de acuerdo, quien termina sufriendo es el pueblo. ¿Por qué? Porque se genera inestabilidad jurídica, se genera inestabilidad laboral, se genera inestabilidad en los ingresos de las familias por no ponernos de acuerdo. En realidad, en una sociedad civilizada, los políticos o los sectores políticos debemos aprender a sentarnos, poner todas las cartas sobre la mesa. Si es que no llegamos a un acuerdo en una mesa, debemos tener las salidas claras para poder nosotros evacuar una situación y no terminar confrontando al pueblo hondureño. Entonces, ese elemento ya lo superaron. Ustedes lograron acuerdo político con las demás fuerzas de oposición, con los liberales, con los libres y con el resto de partidos que apoyaron la reforma. Hay que mencionar algo, los acuerdos políticos no son permanentes, porque en algún momento podemos estar de acuerdo en un tema. En esta etapa. Podemos llegar a estar en desacuerdo en otro tema. ¿Hasta dónde llega el acuerdo, por ejemplo, En la necesidad de crear un Consejo Nacional Electoral y un Tribunal de Justicia Electoral. ¿Y la integración era como parte del paquete? Es que recordemos que la integración la vamos a definir en el mes de mayo. Y ahí vamos a tener que definir cuáles son los parámetros a seguir. Pero digo lo correcto cuando le planteo el hecho de que ya está claro que va a haber un cachureco, un liberal y un libre en las primeras 3 magistraturas. Si nosotros pensamos en las fuerzas electorales representadas en los últimos 2 eventos generales, elecciones, justamente las 3 fuerzas políticas más fuertes fueron en su orden el Partido Nacional
como número 1, el Partido Libertario de Fundación como número 2 y justamente el Partido Liberal en una tercera posición. Fue lo que se presentó en las 2 últimas elecciones. Entonces, más bien yo creo que deberíamos avanzar un poco más, y con esto no quiero comprometer el trabajo de la comisión. Por supuesto. Es una apreciación muy personal. Avanzar un poco más en que nos queden criterios claros de cómo debería definirse, no hoy, sino dentro de 40 años, quiénes van a formar parte de un Consejo Nacional Electoral. No, y reglas claras para siempre, digamos. Que tengamos un norte permanente. Eso debe suceder porque nadie debe tener temor de que otra fuerza política que tenga el respaldo del pueblo participe de un consejo. O sea, institucionalizar que en el orden, la primera fuerza, la segunda y la tercera son los que van a integrar las magistraturas del consejo. Podría llegar a ser, y repito, no quiero con esto comprometer más bien acá el trabajo de la comisión, pero yo creo que hacia ahí debemos caminar. ¿Por qué? Porque así de lo que debe existir preocupación es de sacar los votos. ¿Por qué digo esto? Mire, yo soy diputado y soy diputado por primera vez, pero hay un tema que yo le critico a nuestro sistema. En nuestro sistema hay candidatos a diputados que en las elecciones generales sacan 2 o hasta 3 veces mayor cantidad de votos que otros candidatos a diputados de otros partidos políticos participando por el mismo territorio, que entran, pero que los que sacaron la mitad, la tercera parte, la cuarta parte, sí entraron al Congreso Nacional, y los que sacaron hasta 400% más se quedaron fuera porque el sistema así lo establece. Entonces, ¿cuál es el mérito de un político? El respaldo popular. En el momento en que usted recibe el respaldo popular, debe tener el reconocimiento de la democracia. Y la democracia lo debe llevar a la posición para la cual se postuló. Así habrán otros temas que debemos analizar a profundidad. Obviamente no nos va a ajustar un programa, incluso varios programas. Estoy seguro que no nos van a ajustar una sesión, varias sesiones en el Congreso Nacional para poder discutir todas las aristas que puedan llevarnos. Pero lo que sí debemos asegurar es que en las próximas elecciones, quien gane las elecciones, en el momento en que se declare ganador por el órgano respectivo, sepa que debe gobernar para todo el pueblo hondureño. Y quien pierda las elecciones, sepa que debe salir, reconocer el triunfo de quien ganó y dedicarse a realizar una oposición constructiva. Sí, yo quiero destacar que los acuerdos políticos ayudan bastante a que no haya la polémica innecesaria que hemos tenido en los últimos años. Ese acuerdo político ayuda. Me llama la atención el elemento que usted menciona, que los acuerdos no son permanentes y que los acuerdos son para determinados temas. Muy bien. Con el tema de la nominación de los personajes que van a ocupar estos cargos en el Consejo Nacional Electoral, y nos estamos basando en el sentido común que las primeras 3 fuerzas políticas van a hacer lo propio, ¿cuál sería el principio para evaluar a las fuerzas alternativas? A los 2 magistrados suplentes. Por supuesto, aclarando que esta es una visión particular suya como diputado y como miembro de la comisión. Yo creo que hay diferentes temas. Uno es el conocido por todos o el más visible, y es el hecho de cuántos votos saca una fuerza política. Lo que hablábamos hace justo unos minutos. En base a la cantidad de votos que una fuerza política ha sacado, así debería ser su participación en estos órganos. El número de diputados, el número de alcaldes que están representados por este partido. Eso es lo más visible. Pero hay otro tema que yo también creo que es importante que se mencione y que yo lo voy a criticar en este momento públicamente de una manera constructiva. En el Congreso Nacional yo tengo 3 opciones para votar al representar a un partido político. Puedo decir sí, puedo decir no, puedo abstenerme. Lo que no puedo es decir, no voy a participar del proceso. ¿Por qué? Porque me eligieron para participar del proceso. Sí. Y me eligieron para discutir. Pero yo he visto un comportamiento en este primer año que yo tengo como diputado, de algunos compañeros diputados que ante cualquier proceso que se presente, no, nosotros no vamos a participar y nos apartamos. No, ¿cómo no va a participar? Participe oponiéndose. Participe diciendo que sí. O incluso participe absteniéndose. Entonces, para mí debe analizarse un comportamiento en nosotros los políticos. Si mi comportamiento constantemente es decir, no participo del proceso, no, hombre, y después cómo es que cuando hayan cargos en donde se requiera representación partidaria, ahí sí.
Entonces, que eso es común, ¿verdad? Entonces es importante que evaluemos el accionar de los funcionarios que representamos a un partido político una vez que estamos en las posiciones. Y le repito, hasta puede decir que no. Y puede oponerse y aferrarse a su no. Lo que no puede decir es, pues no participo y me voy. Claro. Hay un elemento que también vale la pena mencionarlo, colocarlo sobre la mesa, y tiene que ver con la siguiente reflexión. Si yo estoy en el poder, o más bien ustedes están en el poder, van a estructurar una ley, un órgano electoral, un tribunal de justicia electoral adecuado a la objetividad, adecuado a respetar la voluntad del pueblo, que ya días no tenemos un gobierno que se perciba sea legítimo, diputado. Mire, cuestionaron las elecciones de Mel, las elecciones de Pepe Lobo, las elecciones de Juan Orlando la primera, Juan Orlando la segunda. Hace ya un buen tiempo no tenemos elecciones como que no nos dejen ese mal sabor de boca. Entonces, pero está la reflexión. Si ustedes están en el poder, ¿qué voluntad política pueden tener para crear una estructura donde se respete la voluntad del pueblo? Y que ustedes no expongan en demasía lo que es el poder. Cuando usted pertenece al equipo de fútbol, que es el que gana, que es el que más golea, a usted le interesa lo más posible que pongan al mejor árbitro, para que nadie tenga dudas y que no le vaya a empañar su triunfo. El Partido Nacional es en los últimos años el partido más triunfador, es el partido que gana elecciones, lo reconocen los organismos internacionales. Entonces nosotros estamos interesados totalmente en que en el proceso no deje dudas. Ahora, probablemente cuando se es el equipo que pierde, hay que criticar al árbitro incluso antes de que empiece a pitar. Y a veces pasa. Cuando un entrenador siente que va en desventaja, siente que va en cuesta arriba, siente que lo más probable es que pierda, entonces comienza a decir que el árbitro no sirve, comienza a decir que siempre le ponen malos árbitros, comienza a decir que siempre le saca amarillas, que siempre le saca rojas, que siempre le pita penales. Pero, ¿qué pasa si entonces ya usted participa de la elección del árbitro? Entonces ya ahí ya usted no tiene una mayor posibilidad de estar después de que ha perdido diciendo fue culpa del árbitro. Busca lo interno, qué fue lo que hizo mal. Y si lo trasladamos a política, una vez que se pierde una elección, hay que buscar al interno. ¿Qué fue lo que le ofreció al pueblo que el pueblo no quiso? ¿Y por qué no le respaldaron? Yo creo que debemos cambiar una cultura nosotros, y esto nos va a ayudar muchísimo, de cuando pierda, voy a alegar que fue en la contada que me fregaron. Cuando uno está en política, uno sabe que debe preparar todos los elementos necesarios para poder presentarse a una elección y ganar. Y el principal elemento es qué es lo que usted va a hacer diferente para el pueblo hondureño. Pero si la oferta que usted tiene no es buena, entonces ahí es donde se empaña su proceso y ahí es donde el pueblo no le respalda. En este sentido, yo creo que vamos a tener nosotros unas futuras elecciones y de eso aspiramos. Nuestra generación, Alan, aspira a que ya no hayan pleitos, aspira a que la fiebre electoral se termine lo más rápido posible una vez realizadas las elecciones y que nos dediquemos a trabajar y a impulsar procesos que le ayuden al pueblo hondureño, que le ayuden a ese joven que requiere un trabajo, que le ayude a esa joven y a ese joven que se casaron, que van a tener hijos y que quieren un mejor futuro para sus niños, que le ayude a ese cipote que está en el colegio hoy y que no sabe si va a poder ir a la universidad, pero que se establezcan procesos para tener universidades lo más cerca posible de esos jóvenes brillantes que muchas veces se pierden en los pueblos por falta de oportunidades. Necesitamos asegurar que en nuestras carreteras no van a haber baches, no van a haber tomas de calle que nos hagan perder el producto cuando venimos de camino para poder venderlo en los principales mercados del país. Eso es lo que requerimos. Requerimos como pueblo hondureño que una vez que pasen las elecciones, los partidos políticos se fortalezcan a lo interno, y está bien, pero que ya no estemos afectando al pueblo hondureño por no estar conforme con los resultados. Hoy el Partido Nacional ha demostrado una apertura, y lo hemos hecho. Y producto de eso, en el Congreso Nacional logramos una votación histórica. ¿Por qué? Yo estoy seguro que usted ha seguido el Congreso Nacional. Conseguir 86 votos en el Congreso no es fácil. No es fácil. Y hoy no se consiguieron 86, se consiguieron 112 votos en promedio en las votaciones. Y eso es bueno. Que habrá que convencer a los otros
de 112, los otros 16 diputados, que algunos de ellos votaron no, y otros dijeron no, yo me aparto del proceso, y ese es el peor de los casos. Pero hay que convencerlos y decirles, bueno, en esto cree. Y el otro tema es, yo creo que uno puede no estar de acuerdo con una parte de un proyecto, con un artículo de un proyecto, pero decir en la totalidad yo no apoyo el proyecto es un poquito complicado, a menos que ya sea una consigna. Pero bien, ese es parte del proceso que nosotros debemos trabajar en democracia y de la tolerancia también que debemos tener en democracia. Muy bien, yo siento que va caminando bien, por lo menos en la agenda que tienen ustedes como políticos en el Congreso Nacional de la República. Hay consensos, hay luz verde, y yo creo que acá lo que estamos garantizando es que no haya pataleo en el próximo proceso electoral, que ya dejen de estar llorando que les roban las elecciones, que ya dejen de estar llorando por un lado los que consideran ese tema, sí, pero por otro lado también que ya dejen de robarse elecciones. Vamos a los dos extremos, sino que encontremos un punto de equilibrio que nos permita confiar, participar de los procesos y saber que la voluntad popular se va a respetar, que la voluntad del pueblo se va a respetar. Creo que ese es el punto. Así es, totalmente. ¿Qué nos permite? Muy bien, avanzamos. Esto es en la parte electoral y una productiva reunión, primera reunión que han tenido ustedes hoy como comisión en el Congreso Nacional de la República. Nos quedamos en el Congreso. Bueno, se ha hecho mucho de una reunión que tuvieron ustedes en los últimos días en privado, como bancada. Se ha especulado mucho en relación a lo que ahí se dijo, se ha especulado mucho en relación a los ultimátum que ahí se plantearon, a las posiciones de guerra para defenderse de lo que trasciende. Ustedes analizan como una escalada en contra de la bancada y contra los miembros del Partido Nacional de Honduras, porque solo a ellos los están procesando, porque solo a ellos los están sometiendo a la justicia. Y yo le pregunto abiertamente, ¿qué fue lo que trataron en esa reunión? Tanto así que se suspendió una reunión la semana pasada. Bueno, muy bien, mire, cuando usted es parte de la bancada más grande de un Congreso Nacional, 61 diputados de 128, en donde algunos diputados de diferentes bancadas no llegan a una sesión, si se retira la bancada del PINU a una reunión, que ya lo ha hecho, pues no se nota mucho. Sí. 4 curules que al final se pueden cubrir con suplentes de diferentes partidos incluso. Si se retira la bancada del Partido Liberal, se nota un poco más. Pero aún hay quórum. Si se retira la bancada del Partido Libre, también se nota. Pero aún hay quórum. Y yo sé que aquí en los diferentes medios de comunicación han notado cuando se ha retirado el Partido Liberal. O cuando les ha agarrado la tarde en una reunión y nadie dice nada. No aparecieron los compañeros liberales, avancemos. No aparecieron los compañeros de Libre, avancemos. Porque sigue existiendo quórum. Pero cuando no está la gran bancada del Partido Nacional, no hay quórum. Entonces se nota mucho más. Yo creo que, yo vi a algunos compañeros diputados que fueron llegando como a las 6 de la tarde. Y a las 7 de la noche tenemos 3 horas de estar aquí. No es cierto. Yo siempre llego temprano. Y otro grupo de compañeros diputados también. Y algunos de los que salieron en medios de comunicación diciendo tenemos 4 horas de estar ahí. No es cierto. Acababan de llegar. Pero bien, el punto es que tuvimos una reunión importante de bancada, muy expresiva. Alguna gente dice, no, es que el Partido Nacional hace las cosas así como dicen desde arriba. Y yo le voy a decir algo, disciplinados somos, pero es que hemos aprendido a hacer algo. Los trapos sucios se lavan en casa. Y nosotros cuando no estamos de acuerdo en un tema, lo discutimos a lo interno de la bancada, allí nos ponemos de acuerdo. Somos una bancada que somos hermanos. Y por supuesto, entre hermanos, a veces nos damos durito. Si lo único que no aguantamos es que alguien de afuera le venga a dar a un hermano, ¿verdad? ¿Cuál fue el tema? El tema principal es el hecho de que se estaban presentando algunas propuestas de carácter electoral, que al momento de ser de conocimiento público y haber sido presentadas por un candidato del Partido Nacional, hubieron varias. Entonces, se asumía el público que era una propuesta del Partido Nacional. Entonces, el tema central fue, antes de que presentemos una propuesta de esa magnitud, porque hay propuestas pequeñas. Yo presento propuestas por mi departamento, que me pongo de acuerdo con los diputados de mi departamento. Pero Walter Chávez se saltó la tranca entonces.
no me referiría a una persona en particular, yo más bien diría que es una regla general para todos, porque no es el único diputado que ha presentado propuestas. Habemos varios que hemos presentado propuestas y el tema es, debemos aprender a tener el olfato para saber cuándo es una propuesta que va a afectar solo a mi departamento y que la puedo presentar, o cuándo es una propuesta de carácter nacional y debo antes consultar. Eso es en términos electorales, pero ¿qué en términos de rendición de cuentas? ¿Qué en términos de lucha contra la corrupción? ¿Qué en términos de administración de país? No podemos presentar propuestas sin antes haberlas consensuado con la bancada, como fue la costumbre en el último año. Ahora se vienen temas importantes de país. Vamos a tener nosotros que proponer miembros para diferentes órganos en el Estado. Los que veníamos mencionando en ese momento. Ok, ninguno de nosotros aspira a darse cuenta quién es el propuesto en el momento de llegar al Pleno. Queremos conocer a esas personas antes. ¿Y ya esos temas fueron abordados? Justamente eso fue lo que ¿Tiene ya hablamos. algunos nombres de personas que van a integrar? No, más bien el procedimiento que debemos seguir a lo interno de la bancada. Todavía nombres no se mencionan. ¿Y cuál sería ese procedimiento? Porque ya se manejan algunos nombres. Si un diputado dentro de la bancada del Partido Nacional cree que hay una persona que cumple los requisitos de idoneidad para poder estar en el Consejo Nacional Electoral, para poder estar en el Registro Nacional de las Personas, para poder estar en el órgano de justicia electoral, puede proponerlo en la bancada. Propóngalo. Y en el momento en que lo proponga, ahí vamos a poder identificar las características a las que aspiramos que tengan estas personas nosotros como bancada, para poder llegar al Pleno con una decisión unificada, entre otros temas que son normales, que se deben discutir en una bancada. Sin embargo, yo quedé impresionado de cómo a algunos les encantaría que la bancada del Partido Nacional se dividiera. Ah, claro, es que decir, no. Y eso si no va a habría suceder. Posibilidad de triunfo. ¿Que vamos a tener elecciones internas? Ah, por supuesto, eso engrandece mi partido. Una de las grandezas del Gran Partido Nacional de Honduras es que nosotros nunca vamos con un solo candidato a elecciones primarias. Nunca. Que elegimos a nuestras autoridades partidarias no de dedo, no porque alguien se impuso, no porque alguien tenía los sellos y entonces selló y dijo este ganó. No, nosotros sí elegimos a Reinaldo Sánchez como presidente del Comité Central a través del voto, en una papeleta especial. Sí elegimos a los presidentes de comités departamentales a través del voto. Los comités municipales, los convencionales, los elegimos a través del voto. Entonces, sí, Partido Nacional, si vamos a elecciones internas, otros partidos, ¿cómo lo vamos a hacer? Es el lío nuestro. Sí. Ese no es el lío de otro partido. Ahora, solo me queda ahí la duda. ¿Abordaron el tema de lo que están viviendo muchos de sus compañeros en los tribunales de justicia? Yo creo que ese es un proceso que debe seguir. Nadie está en contra de la corrupción. Tampoco somos ciegos. Y sabemos que algunas veces a los órganos de investigación o algunos órganos de investigación y a algunos órganos de denuncia se les han pintado los ojitos de azul y tienen azulitos los ojos y no miran para otro lado. Yo mismo tuve la oportunidad de mostrar ante diferentes cámaras un comunicado del CNA en donde la honorable señora Gabriela Castellanos mencionaba que habían casos específicos en contra de un gobierno que habían sido denunciados, pero hasta ahí llegó, no pasó nada más. No tiene el pueblo hondureño conocimiento de qué pasó después de eso. En un canal de televisión salió un militante de un partido que fue regidor aquí en Tegucigalpa diciendo esto y esto pasó y a mí me envolvieron, pero no he visto nada de eso, absolutamente nada de eso. ¿Y por qué solo contra ustedes? Creo que gana bastante rating. Creo que, bueno, y si no, miremos nosotros, ¿por qué no se llama caso de corrupción en tal lugar? Sino que le ponemos nombres hasta como hollywoodenses. ¿Sí? Si ya dentro de poco le vamos a poner Guerra de las Galaxias a un caso. No, seamos objetivos. Porque si no, el problema que podemos tener es que le vamos a hacer daño a la lucha contra la corrupción que todos los hondureños queremos. Como ciudadano hondureño, hoy como diputado, yo quiero que cada centavo que se apruebe en el Congreso Nacional, en el presupuesto general de la República,
sea utilizado para el fin correcto. Yo sí aspiro a que si a alguien le descubren que cometió algún ilícito, que devuelva hasta el último centavo. Que devuelva hasta el último centavo. ¿Para qué? Para que ese dinero pueda ser utilizado para bien. Y si le toca que pagar intereses, que le pague intereses. ¿Por qué yo estoy interesado en que la ley del Tribunal Superior de Cuentas se pueda fortalecer? Que fortalezcamos el tribunal. No, es que no creemos. Pues si no creemos en la forma en que fue concebido. No, es que hay quienes consideran que eso no es una cuestión administrativa, que es una cuestión penal. Quien le roba dinero al pueblo, que vaya a la cárcel. Probablemente, pero más allá de eso, Alan, si una persona le pusieron 50 lempiras del pueblo hondureño en las manos, que rinda cuentas por esos 50 lempiras, solo puede justificar que gastó 30 y los otros 20 no, devuélvalos. Yo le voy a poner un ejemplo aquí. ¿Y el dinero de la cuarta urna lo devolvieron? No se hizo la cuarta urna. No, que el show aquel de que nos sacaron, que no nos dejaron, que era una consulta. Bueno, dejemos de lado la parte política. Unos vamos a decir siempre que fue ilegal la forma en que consultaron y algunos otros van a decir siempre que fue legal. Pero independientemente de eso, el punto es que la acción llamada cuarta urna no se realizó. Pero días antes distribuyeron el dinero. O sea, el dinero se movió. ¿Dónde está? ¿Y por qué los órganos de investigación no dicen nada? Aquí hay personas que andan fuera del país, huyendo. ¿Y por qué estos órganos de investigación, por qué estos órganos de denuncia no dicen con nombre y apellido a tal persona hay que requerirlo? Es que se manejan cada acuerdos políticos al más alto nivel para no tocarlos. Y para ustedes no hay acuerdo político para blindarlos. No sé si eso es así. ¿Qué información tiene usted? Yo creo que no debe existir ningún acuerdo político para blindar la corrupción. Una cosa es que existan algunos acuerdos en temas de carácter político. ¿Estaba o no de acuerdo usted con ese tema político? Y otra cosa es en el manejo de los sagrados intereses del pueblo hondureño, especialmente en cuanto a recursos, que son sus impuestos, que son mis impuestos, que son los impuestos de aquel pobre campesino que paga por una libra de azúcar también un impuesto. Sí, y que está allá. Pero solo a ustedes los tocan. Eso sí está sucediendo y eso no lo podemos desconocer nosotros. Pero, ¿por qué solo a ustedes los tocan? Pues esa es la pregunta que hay que hacer. Y a lo interno de la bancada, ¿cómo lo toman eso? ¿Como una afrenta? ¿Como una amenaza? Se ha mencionado que nuestra exigencia, mire qué cosas, el Partido Nacional nunca ha exigido que no se investigue a los nacionalistas, pero sí exigimos que tengamos una justicia que sea pareja para todos. Y en ese sentido, yo creo que más bien yo admiro a mis compañeros del Partido Nacional porque ninguno se ha ido corriendo. Sí. Ahí han llegado a los juzgados y han llegado con sus pruebas, con sus evidencias. Algunos llegaron incluso con alcaldes que dijeron, sí es cierto, yo vi cómo se desarrolló tal proyecto. Ninguno salió corriendo. A ninguno lo tuvo que ir a capturar la policía. Todos se presentaron voluntariamente y se defendieron. ¿Hay persecución política en contra de miembros de su partido en el Congreso Nacional? Bueno, yo creo que eso es una situación que el pueblo hondureño es quien mejor debe juzgar. ¿Ustedes cómo lo sienten? Yo siento que desafortunadamente han existido actos dudosos en todos los gobiernos. Y que si hay un acto dudoso debe ser investigado. Y que si hay una situación ilícita debe ser denunciada, debe ser juzgada, pasar por el debido proceso y si se encuentra responsabilidad, pues que cumpla cada persona con la responsabilidad que la ley establece. Pero cuando la balanza ya no existe, entonces ahí no le creamos un bien al país. Puede que le provoquen un daño o le intenten provocar un daño a un partido, pero al país no le hacen un bien. De manera que yo sigo insistiendo, debemos, si existe alguna duda, investigar. Si se investiga y existen indicios de que algo se ha manejado mal, entonces se debe llevar a un debido proceso. Y si después de agotado el debido proceso se encuentra responsabilidad en alguien, el peso de lo que la ley establece debe recaer sobre esas personas, pero parejo. Muy bien. Y bajo este escenario, como se están desarrollando los acontecimientos de perseguir el delito y de perseguir a los corruptos, y que solo nos indican, por lo menos hoy, a miembros de su partido como responsables o supuestos responsables de actos de corrupción,
¿Usted particularmente va a votar a favor de que continúe la MAXI en Honduras, sí o no? Debemos verificar cuáles son aquellos procesos en los que la MAXI ha cumplido. Debemos verificar aquellos procesos en los que la MAXI aún no ha cumplido, que yo creo que los hay. Creo yo que debemos definitivamente aspirar a que exista en nuestro país los procedimientos adecuados para que seamos los hondureños los que le demos seguimiento a los procesos. Yo creo que la MAXI nos ha ayudado en muchísimo. Vamos a tener que hacer un análisis profundo que no lleva nada más unos minutos, ni lleva nada más un momento de emoción. Ok, pero yo sé que usted no está emocionado y que usted es una persona muy seria y que tiene claro cuál es el panorama político. Si en este momento le tocara votar para que se quede la MAXI, ¿cuál sería su voto en base a las 3 opciones que usted ya me mencionó? ¿Usted votaría a favor, se abstendría o votaría en contra? En este momento no tengo los elementos suficientes como para poder definir. ¿No lo tiene claro? No tengo los elementos suficientes como para definir cuál ha sido el rendimiento de la MAXI en base a el convenio que con ellos se firmó. ¿Hay línea de partido ya? ¿Ya hay algún acuerdo, alguna posición de su partido en relación al tema? Hay una posición. ¿Cuál es? Que no podemos parar nada que venga a contribuir en la lucha contra la corrupción en nuestro país. ¿Y sobre el tema de la permanencia? Que no podemos nosotros, que no podemos ponerles trabas en ningún momento a la lucha contra la corrupción. Esa es una línea de mi partido. Puesto que justamente, si usted se acuerda, algunos que hoy se dan en el pecho y dicen la MAXI, no estaban de acuerdo con la MAXI. No estaban de acuerdo con la MAXI. Ellos querían otro órgano. Y cuando se planteó la MAXI, dijeron, no, viene sin dientes. Esa fue la frase que más se utilizó. Viene sin dientes, viene acomodada a lo que el Partido Nacional dijo. Esa era la forma de atacarnos. Hoy se han convertido, según ellos, ¿verdad?, en los principales defensores de la MAXI. Aunque muchas veces en los pasillos dicen, no, sí, no queremos. No, yo creo algo. Debemos ser serios. Debemos ser formales, debemos ser coherentes con lo que el pueblo hondureño quiere. Y debemos sentarnos y analizar los procesos. Si hay procesos que hay que fortalecerlos, fortalezcámoslos. Pero no perdamos de vista una cosa. Somos los hondureños los que vamos a forjar el mejor futuro para Honduras. Ya hay compañeros diputados suyos de otras bancadas que han tomado bien solicitarle de manera formal al secretario general de la Organización de los Estados Americanos, el señor Almagro, una ampliación del periodo de tiempo que la MAXI permanezca acá en el país. ¿Le parece a usted esto arrebatado? Bueno, habría que ver primero si ellos pueden a título personal hacerlo, ¿verdad? Porque hay que revisar cuál es el procedimiento, quién está autorizado, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que más allá de eso, si ellos como pensamiento político y como partido han definido hacerlo así, habría que ver si tienen los elementos necesarios como para decirle en este momento sí que siga o no que no siga. Yo digo, debemos ser responsables. No nos vayamos por la emoción de un momento. Debemos sentarnos y debemos ver qué es lo mejor para Honduras. Y lo que sea lo mejor para Honduras, no nos paremos. Ley de colaboración eficaz, una solicitud expresa de la MAXI para este Congreso Nacional. Vamos a apoyarla. ¿La van a apoyar? Vamos a apoyarla porque, les repito, volvemos a lo mismo. Si esto va a ayudar para que a Honduras le vaya mejor, apoyémoslo. Obviamente debemos analizarla. Y es mi deber como diputado tomar esa propuesta que la MAXI ha hecho y analizar punto por punto. Los puntos que no entienda, no los voy a condenar. Voy a preguntar. Y si después de que pregunte, salgo convencido de que es lo mejor para Honduras, voy a votar a favor. Y si después de preguntar no me convence, voy a votar en contra. O voy a hacer uso de mi prerrogativa como diputado para pedir que le cambien algo, que eso se puede hacer. Ok, pero inicialmente me dijo que sí están en disposición de apoyarla. Y toda iniciativa que vaya en beneficio de que podamos atacar las diferentes líneas de corrupción, que podamos atacar las diferentes líneas de criminalidad y que le podamos permitir al pueblo hondureño tener una mejor condición de vida, estamos para apoyarlo. Muy bien, sus compañeros están procesados por manejar el tema de subsidios, el tema de recursos del Congreso Nacional de la República y llevar ayudas. Se les imputan algunos cargos de desvío de fondos, pero el tema original es el manejo de subsidios. ¿Usted maneja subsidios hoy por hoy? No.
Al llegar yo al Congreso Nacional de la República ya no existía el tema de fondos departamentales. Logramos alcanzar un subsidio en el mes de marzo de 2018. Luego la diputada Doris Alejandrina Gutiérrez presentó una propuesta para que se eliminaran los subsidios. Ya no hemos tenido ese alcance. Yo creo particularmente algo. Deben estar claros los procesos. Cuando existe ambigüedad en un proceso, nos llegamos a ver envueltos en temas como el que ahora tenemos, porque existe ambigüedad. Y le generamos un problema a quien debe juzgar. ¿Por qué? Porque el juicio debe ser objetivo, no debe ser subjetivo, no debe dejar chance a la imaginación. En realidad debemos ser oportunos. Si a mí, como servidor público, me dicen que mi puesto no es para manejar fondos, debe quedar claro que no debo manejar nunca fondos. Pero si en mi puesto me dicen, usted va a manejar estos fondos, esta es la forma en que los va a manejar, esta es la forma en que no debe manejarla, y debe existir un sistema de alerta temprana en el manejo de fondos que le defina a un servidor público si lo que está haciendo es correcto o que le defina si es incorrecto. Por eso estamos interesados en que en el Tribunal Superior de Cuentas se establezca una auditoría previa, que los auditores internos funcionen como tales. Y por eso le estamos impulsando. Estamos también ahí con el abogado Dubón Bueso, que es el presidente de la comisión, también formando parte de esa comisión de los diferentes cambios que se deben hacer en el Tribunal Superior de Cuentas para que, lejos de aquellos que quisieran enterrar el Tribunal Superior de Cuentas, y que habría que preguntarles por qué, fortalezcamos el Tribunal Superior de Cuentas para que cada centavo del pueblo hondureño sea manejado adecuadamente. Bueno, estamos cerrando esta entrevista con el diputado Márquez, Nelson Márquez, Intibucá. Y bueno, me ha dicho usted hace algunos momentos que va a haber elecciones internas en su partido. Así es. Ya se están postulando algunos personajes que se figuran, podrían ser candidatos presidenciales. ¿Ya tiene usted candidato? Sí. ¿A quién va a apoyar usted? Al Partido Nacional. Yo creo que es que me pasaron con información. Que no, me refiero a los candidatos del partido. Nosotros tenemos una gran ventaja, Alan, superior a cualquier otro partido político. El Partido Nacional tiene una gama de buenos candidatos como para poder elegir. Tiene una gama de buenos candidatos como para que cualquiera de ellos que sea electo en una elección interna nos da a nosotros la tranquilidad de que vamos a estar bien representados en elecciones generales y que con la militancia del Partido Nacional, con las propuestas que el Partido Nacional tiene para seguir trabajando por el desarrollo de Honduras, poder seguir ganando elecciones para el beneficio del pueblo hondureño y que no dejemos al pueblo hondureño en manos de ideologías dudosas. ¿Se va a reelegir el presidente Hernández? No, el presidente Hernández yo creo que ha cumplido. Nosotros como Partido Nacional incluso modificamos los estatutos del partido en la última convención para establecer que toda persona que sea miembro del Partido Nacional y que haya sido electo como presidente puede postularse una vez más, no más. Ok, entonces el presidente Hernández ya no. No, eso es oficial. Es oficial dentro de los estatutos del Partido Nacional, aunque aspiramos a que en el Congreso Nacional podamos reglamentarlo para que no solo sea una limitante para el Partido Nacional, sino que sea para todos los partidos políticos. ¿Va a apoyar usted al doctor Mauricio Oliva en su candidatura presidencial? No lo ha hecho público el presidente Oliva ningún tipo de candidatura. Ricardo Álvarez ya lo hizo público. ¿Usted apoyaría a Ricardo Álvarez? Vamos a escuchar a Ricardo Álvarez, así como vamos a escuchar al resto de personas que puedan postularse como candidatos. Yo creo que en este momento en la mente y en el corazón de los nacionalistas existen al menos 10 nombres de personas que perfectamente podrían postularse. ¿Va a reelegirse usted como diputado? Primero tengo que consultarlo con mi familia, porque es un sacrificio. Tengo que consultarlo con las bases de mi partido en el departamento de Intibucá. Y yo creo que me salté el orden y me disculpo porque primero tengo que consultarlo con Dios, ¿verdad? Pero lo que sí tengo claro es que si a mí Dios me dice dentro de 2 años y medio, que es cuando debe postularse cada quien, Nelson, ya cumpliste, fuiste 4 años al Congreso Nacional, quiero que te regreses a sembrar papas, a sembrar fresa y a cuidar la finca de café, que es lo que te tenía. Con el mayor de los gustos yo me regreso, pero asegurándome de que cada día que Dios me tenga en este Congreso Nacional, me dedique a trabajar, que fue a lo que me mandó el pueblo intibucano. Diputado Nelson Márquez, muchas gracias por acompañarnos hoy acá en el programa.
Muchas gracias a todos ustedes que siempre están pendientes de Voces de un Diálogo. En nombre del ingeniero Bastián, al frente de la producción. Señoras y señores, yo soy Alan Fiallos. Con permiso.